Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estudiar otra de las aplicaciones de la derivada. En este caso vamos a estudiar la aplicación para determinar los máximos absolutos y los mínimos absolutos, así como los máximos relativos y los mínimos relativos de una función que está definida en un cierto dominio. Entonces voy a comenzar con un ejemplo. Tomemos la función que vemos aquí, graficada, que es la función 3x4 menos 16x3 más 18x2. Muy bien, si ustedes la grafican en el GeoGebra, la estamos graficando en este dominio. Vamos a restringir el dominio entre el punto menos 1 y 4, que son las dos líneas punteadas verticales que se ven. Entonces vamos a mirar la función ahí. Gráficamente vemos dónde la función tiene un máximo y dónde tiene un mínimo. Miren, en este punto, que es el punto más alto, la función va a tener un máximo absoluto. Entonces aquí a la izquierda vemos tenemos la definición de lo que significa un máximo absoluto. Una función tiene un máximo absoluto en un punto, en un cierto dominio donde está definida la función, cuando ese punto es el valor máximo de la función. Es la noción intuitiva. Entonces, en el intervalo menos 1, 4, esta función toma como valor máximo el valor 37. Esto lo estoy deduciendo de la gráfica. Más adelante les voy a mostrar analíticamente cómo podríamos hacerlo. Muy bien, ¿cuál va a ser el valor mínimo de la función? Mire que b es un poquito menor a a, ¿cierto? B es el punto con la coordenada y vale 32, mientras que en a vale 37. Muy bien, ¿cuál va a ser el valor mínimo? Bueno, el valor mínimo va a estar por aquí. Pero miren que este punto, este y estos tres punticos que estoy mostrando con el cursor, este aproximadamente, tienen una propiedad especial. Miremos, por ejemplo, este punto alrededor del 0. Entonces, acerquémonos aquí alrededor del 0, vamos a magnificarlo y miremos aquí qué pasa. Entonces, detengámonos a mirar aquí la función, hagámosle un zoom y la miramos aquí. Miren que la función en 0, obviamente, si ustedes sustituyen x por 0, la función vale 0. Aquí en 0 vale 0. Pero miren que aquí vuelve a ser positiva, ¿cierto? Vuelve a crecer y aquí vuelve a ser positiva también a la izquierda. Entonces, cerquita al 0, la función vale un poquito más que 0, puesto que es positiva, a la derecha del 0, y un poquito más que 0 a la izquierda del 0. Entonces, en este caso decimos que el 0 es un mínimo relativo. Mínimo relativo, ¿por qué? Porque alrededor del 0, para puntos vecinos al 0, o cercanos al 0, la función toma un mínimo, ahí. O sea, si nos restringimos a este intervalito entre menos 0.2 y 0.2, por ejemplo, ahí el 0 es un mínimo de la función. Entonces aquí a la izquierda vemos la definición. Un mínimo relativo es un punto donde la función toma un valor mínimo si se compara con valores cercanos. Miren que este valor, 0, no es el mínimo absoluto, porque el mínimo absoluto no es el valor mínimo de la función en el intervalo. El mínimo absoluto sería este, lo que valga este punto. Ahora lo vamos a determinar. Ahora detengámonos cerca de este punto, que todavía no sabemos exactamente cuál es. Si nos detenemos cerca de este punto, posiblemente sea el punto 1,5, posiblemente, pero vamos a ver, lo tenemos que deducir. En este punto, miren, la función va a tomar un máximo relativo. Veamos, efectivamente, grafiquemos cuánto vale, grafiquemos el punto 1, f de 1. Entonces, no me lo acepta. Perdón, es que aquí cometí un error. Es el punto 1, f de 1. Muy bien, es este punto C. Miren que las coordenadas son 1, 5. Y vamos a mirar la función cerca C. Entonces miramos la función cerca C. Tracemos de hecho con la ayuda del GeoGebra una línea perpendicular al eje y que pase por el punto C. Entonces miren que esta, sospechamos, es una tangente a la curva y el valor es 5. Ahí. Entonces, de nuevo miremos aquí. Entonces miren lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que por aquí, a medida que nos acercamos al 1, la función es menor a 5. Y una vez llegamos a 1, la función vuelve a ser otra vez menor a 5. Entonces en este caso el punto 1, 5 va a ser un máximo relativo. Entonces de nuevo, aquí vemos la definición a la izquierda, va a ser máximo relativo, porque ser máximo relativo significa que este va a ser el mayor valor de la función. Este va a ser el mayor valor de la función para puntos muy cerquita al 1.
pero no es el valor máximo en el intervalo menos 1, 4. El valor máximo sabemos es menos 1,37, ocurre en este punto, no en este. Entonces este punto nuevamente va a ser también un punto donde relativamente la función va a tener un mínimo. Entonces vamos a ver, ahora les digo cómo lo determinamos. Pero este punto va a estar, digamos, aquí más o menos en 3, efectivamente va a ser en 3, entonces computemos 3, f de 3. Por el momento les estoy diciendo esto un poquito así sin rigor, ¿cierto? Porque estoy adivinando cuál es este punto, pero efectivamente, mire, tracemos una tangente, tracemos entonces aquí una recta perpendicular al eje y que pase por D y amplifiquemos aquí alrededor de D. Entonces miren que en este punto D, aquí lo vemos 3 menos 27, ¿cierto? Aquí vemos la coordenada, sería, vamos a ver que aparezca el 27, aquí aparece este es 26, menos 27, menos 28, entonces miren lo que pasa cerca de, cuando lo amplificamos vemos que a la izquierda de D la función es mayor, a la derecha de D también vuelve a ser mayor, entonces D, que no lo perdamos en perspectiva, va a ser un mínimo absoluto. Claro, porque va a ser el mínimo valor de la función alrededor de este intervalo, de este puntico. Pero va a ser un mínimo, perdón, va a ser un mínimo relativo. Y va a ser un mínimo absoluto también. O sea, es mínimo relativo porque es el mínimo valor para puntos cerquitas a D. Y es un mínimo absoluto porque es el mínimo valor de la función, ¿cierto? En todo el intervalo de esta línea hasta esta, la función tiene este punto como punto mínimo. Entonces las conclusiones aquí, entonces tenemos aquí a la izquierda las definiciones fundamentales de este capítulo. La definición de máximo absoluto es el máximo valor de la función en su dominio. Mínimo absoluto es el mínimo valor de la función en su dominio. Máximos relativos van a ser aquellos puntos donde la función es máxima, pero solamente cuando se compara con los puntos vecinos, de ahí que sea relativo, ¿cierto? Este es el más inteligente de su barrio, el más cerquita, pero en todo el país no es necesariamente el más inteligente. Lo mismo este punto, este sería el menos inteligente localmente y sería el menos inteligente absolutamente también. Bueno, si esto estuviera midiendo el cociente intelectual de una población, pero bueno, cualquier cosa de ese estilo ustedes podrán encontrar su propia interpretación. Muy bien, entonces la cuestión que queda aquí pendiente es, bueno, entonces, ¿cómo determinó usted este punto C, este punto D y este punto 0, 0, que no lo hemos marcado, marquémoslo de una vez, donde ocurren los máximos relativos, ¿cierto? Estos van a ser puntos de máxima relativa, estos E, C y D son puntos de máximo relativo, mientras A es un punto de máximo absoluto y D es un punto de mínimo relativo. B no es un punto de nada, no es ni localmente el máximo. Bueno, localmente el máximo se considera dentro, cuando la función se puede comparar tanto a derecha como a izquierda. Porque ustedes podrían decir, miren que este sí es el más alto de sus vecinos. Sí, pero en este caso, el más alto de sus vecinos, pero a la derecha no es comparable. Entonces, realmente en la definición de máximo absoluto y de mínimo absoluto, necesitamos que sea comparable con todos los vecinos, tanto a izquierda como a derecha. Eso es simplemente un convenio. Entonces vamos a ver, el teorema de Fermat nos dice que en los puntos donde ocurren los máximos absolutos, perdón, los máximos relativos y los mínimos relativos, como lo vemos aquí, en este punto, en este punto, en este punto, la tangente a la curva tiene que ser horizontal, es decir, la derivada tiene que ser 0. Entonces ese va a ser el criterio que nos va a permitir encontrar los puntos críticos, como se llaman. Los valores críticos van a ser aquellos puntos donde la derivada es 0. De aquellos puntos críticos vamos a determinar los máximos absolutos, los mínimos absolutos y después los máximos relativos y los mínimos relativos. Entonces vamos a ver con algunos ejemplos cómo se hace esto. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, entonces, tomemos la función f de x igual a x menos 2 veces seno de x. Y vamos a mirarla en el intervalo. Nuestro dominio va a ser el intervalo 0, 2pi, el intervalo fundamental. Entonces aquí a la izquierda aparece una gráfica de la función. Miren que va a tener como un punto de mínimo relativo que va a ser también mínimo absoluto. Va a tener
un máximo relativo que posiblemente también sea el máximo absoluto, parece ser en la gráfica. Y bueno, entonces vamos a determinar según el método ahora analíticamente cómo determinar el máximo absoluto y el mínimo absoluto de la función. Muy bien, entonces recuerden el primer paso. El primer paso es derivar, hallar los puntos críticos, o sea, aquellos puntos donde la derivada es cero. Entonces hallar los puntos críticos. Entonces son aquellos valores, recordemos, donde f' de x es igual a 0 y x pertenece al intervalo abierto. Los extremos no se consideran puntos críticos. Muy bien, entonces para eso tenemos simplemente que derivar la función. La derivamos y queda 1 menos 2 veces la derivada de x es 1. La derivada de menos 2 seno es menos 2 coseno de x. Muy bien, y eso para hallar dónde es igual a 0, pues igualamos esto a 0. Entonces esta ecuación es equivalente. Pasando este término para la derecha, nos queda que 1 es igual a 2 coseno de x. Y esto es equivalente a decir que coseno de x es igual a 1/2. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿dónde el coseno de x es igual a 1/2? Entonces el coseno es igual a 1/2 en pi tercios, ¿cierto? Aquí lo vemos. A la izquierda vemos la grafiquita y en el ángulo que sería como el equivalente a menos pi tercios, ¿cierto? Esto es también en menos pi tercios, pero como estamos mirando entre 0 y 2pi, si medimos este ángulo de menos pi tercios entre 0 y 2pi, este ángulo es no es otra cosa que 5 pi tercios. O sea, x en últimas va a ser 0 en pi tercios y en 5 pi tercios en el intervalo 0, 2pi. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cierto? O sea, si ustedes quieren, pues recuerden, bueno, aquí se ve yo creo que gráficamente, aquí a la izquierda vemos porque el coseno de menos pi tercios, pues es equivalente a este ángulo de 5 pi tercios. O sea, repito, no estoy tomando menos pi tercios porque estamos mirando valores estrictamente positivos entre 0 y 2pi. Entonces tenemos dos candidatos donde la derivada se anula, en pi tercios y en menos pi tercios. Entonces esos son los puntos críticos. Entonces el primer punto, llamémoslo C1, es pi tercios, perdón, no es menos pi tercios, sino, perdón, es 5 pi tercios, estos dos. C1 igual a pi tercios y C2 igual a 5 pi tercios. Muy bien, entonces ahora computamos, segundo paso, computamos el valor de la función en los extremos, entonces computamos f en 0, pues f en 0 es 0 menos 2 seno de 0, esto es 0 menos 0, 0, y computamos f en 2pi, vale 2pi, menos 2 veces el seno de 2pi que vuelve a ser 0, esto es 0, entonces nos queda que esto es 2pi. Entonces la función vale ahí 2pi, o sea 6,28 aproximadamente. Aproximadamente 6,28. Muy bien, entonces en el tercer paso computamos el máximo valor de f de 0, f de 2pi y f de los puntos críticos, f en pi tercios, f en 5 pi tercios. El máximo y computamos entonces para el mínimo absoluto, computamos el mínimo valor de este mismo conjunto. Muy bien, entonces aquí, pues simplemente, pues aquí necesitamos una calculadora, pues para estos valores, este conjunto, si ustedes, este conjunto va a ser el conjunto f de 0 es 0, f de 2pi es aproximadamente 6,28, f de pi tercios, si ustedes lo calculan, es aproximadamente menos 0,68, y f de 5 pi tercios es 6,96. Usen la calculadora, entonces tomemos estos valores, entonces este es el mismo conjunto. Entonces simplemente, ¿cuál es el máximo de este conjunto? Pues el máximo de estos valores, pongámoslo en rojo, el máximo es 6,96, que ocurre aquí en pi tercios. Entonces el máximo es 6,96, ese sería el máximo absoluto, y el mínimo
absoluto, este sería absoluto. Y el mínimo absoluto sería el mínimo valor de este conjunto, y el mínimo valor de ese conjunto es pues menos 6, menos 6,8, menos punto 6,8. Entonces miren qué es lo que corresponde a la gráfica, es decir, los puntos, la conclusión es que en C1 igual a pi tercios, que es este valor, ocurre un mínimo absoluto y relativo también. ¿Cierto? Y relativo es el, ¿cierto? Este es el mínimo valor de la función cerca a los valores de pi tercios y es el mínimo valor de la función en todo el intervalo. Y en C2 igual a 5 pi tercios ocurre un máximo absoluto y también un máximo relativo. Muy bien, entonces esta sería la conclusión de este ejercicio. Vamos a hacer otros ejercicios para que veamos entonces cómo aplicar este teorema de Fermat. Bueno, muy bien, vamos a ver. 1, 2, 3. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces en este ejemplo vamos a computar para la función f de t igual a t por la raíz cuadrada de 4 menos t2. Entonces vamos a computar o a determinar los máximos y mínimos absolutos, los máximos y mínimos absolutos en el intervalo menos 1, 2. Entonces ese es el intervalo de la función. Entonces recordemos, el primer paso es determinar los puntos críticos, o sea, los puntos donde la derivada es 0. Entonces vamos a computar puntos críticos. Entonces para ello entonces derivamos a f. Entonces vamos a escribir f entonces de una manera conveniente. F, escribámoslo aquí, es t por 4 menos t2 a la 1 medio. Entonces tenemos un producto de funciones. Entonces la derivada es la derivada del primero, que es la derivada de t, por el segundo. 1 menos t2 a la 1 medio, más el primero, t, por la derivada del segundo. Entonces la derivada de este término, esto es 4 menos t2 a la 1 medio, sería, esto es como paréntesis a la 1 medio, ¿cierto? Algo u a la 1 medio, entonces es 1 medio de ese paréntesis a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada interna del paréntesis, que la derivada interna, el paréntesis es 4 menos t2, entonces la derivada interna es precisamente 0 menos 2t, por menos 2t. Entonces esto es igual, esta derivada es igual a 4 menos t2 a la 1 medio, más, y aquí este 2, ¿de acuerdo? Lo podemos cancelar con este 2, y nos queda entonces un signo negativo, menos, entonces aquí quedaría un menos, y nos queda t por t, t2, que multiplica a 4 menos t2 a la menos 1 medio. Y esto debemos igualarlo a 0 y resolver esta ecuación. Muy bien, entonces ¿cómo resolvemos esta ecuación? Miren que aquí aparece un término a la 1 medio y a la menos 1 medio. Entonces la idea es sacar factor común 4 menos t2 a la menos 1 medio. Entonces reescribamos esta misma ecuación como 4 menos t2, factor común, a la menos 1 medio. ¿Por qué escogí a la menos 1 medio? Porque es la potencia menor. Piensen que tuvieran aquí como a al cuadrado menos a al cubo. Sacarían a al cuadrado factor común. Estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces quedaría un 1 aquí, perdón, quedaría 4 menos t2 a la que potencia. Pues bueno, si aquí tengo que poner una potencia para que después de restar menos 1 medio quede 1 medio. La potencia son 2 medios o 1 a la 1, ¿cierto? Queda, o si ustedes quieren, pues a la 2 medios. 2 medios menos 1 medio queda a la 1 medio, cuando uno vuelve a multiplicar. Y aquí queda menos t2. Entonces esto es 4 menos t2 a la menos 1 medio por, y esto es a la 1, o sea, esto es 4 menos t2
menos t2, entonces esto es igual a 4 menos t2 a la menos 1/2 por, y aquí queda 4, y queda menos t2 menos t2 menos 2t2 igual a 0. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación. Ahora, si ustedes quieren, esta ecuación la podemos escribir, este término 4 menos t2 a la 1/2 es lo mismo que 4 menos t2 a la 1/2 pasándolo al denominador, ¿cierto? Si lo pasamos a este denominador quedaría la 1/2, o sea, queda raíz cuadrada, queda 4 menos 2t2 sobre la raíz cuadrada de 4 menos t2, tal vez así luzca un poquito más familiar, igual a 0. Bueno, entonces para resolver esta ecuación simplemente pasamos este término a la derecha, 0 por este da 0. Muy bien, entonces nos queda que 4 menos t2 menos 2t2 es igual a 0. Esto es equivalente a que 4 es igual a 2t2. Esto es equivalente a que dividiendo por 2 a ambos lados, t2 es igual a 2. Y por tanto t es igual a más menos raíz de 2. ¿Cierto? Hay dos posibles soluciones. Muy bien. O sea, más menos 1.41, más o menos, aproximadamente más menos 1.41. Ahora nos interesan aquellas soluciones que están en este intervalo, en el intervalo menos 1, 2. Entonces, en el intervalo menos 1, 2 tenemos menos 1.41 ya se pasa a la izquierda de menos 1. Entonces, la única que interesa entre menos 1 y 2 es raíz de 2. Entonces, simplemente descartamos a menos raíz de 2, puesto que se sale del intervalo. Entonces, tenemos t igual a raíz de 2. Muy bien. Entonces, el segundo paso, formamos el conjunto, formemos este conjunto, llamémoslo A, como de valores que va a tener la función, lo voy a decir así primero, la función en los extremos del intervalo, o sea, en menos 1, la función en 2, en el otro extremo, el extremo derecho, y la función evaluada en todos los posibles puntos críticos dentro del intervalo abierto. El único punto crítico del intervalo abierto es raíz de 2. Entonces, queremos determinar estos valores. Bueno, ¿cuánto es f de menos 1? Pues aquí reemplazamos f por menos 1, hagámoslo, f de menos 1 es igual a menos 1, que multiplica a 4 menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que 1 al cuadrado, o sea, menos raíz de 3. Entonces, f de menos 1 es menos raíz de 3. Ese primer valor. ¿Cuánto es f de 2? Ese es muy fácil porque 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, raíz de 0 es 0, por cualquier cosa es 0. Y f en raíz de 2, finalmente, f en raíz de 2 es igual a raíz de 2, que multiplica a 4 menos, aquí cuando reemplazamos a t por raíz de 2, queda raíz de 2 al cuadrado es 2, entonces queda raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto? Queda raíz de 2 por 4 menos 2 es 2, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, entonces este tercer valor es 2. Muy bien, entonces tenemos todo, entonces ya en el tercer paso sabemos que el máximo absoluto va a ser el máximo de este conjunto. Entonces, ¿dónde es el máximo? Aquí ocurre el máximo, en 2. Entonces, el máximo absoluto es 2 y ocurre en el punto, precisamente en el punto crítico, ¿cierto? En raíz de 2, 2, que es el punto crítico. Ahí pues lo vemos a la izquierda, que lo acabo de poner sobre la gráfica a la izquierda. Y el mínimo absoluto va a ser pues el mínimo valor de este conjunto. Pues el mínimo valor de ese conjunto obviamente es menos raíz de 3, ¿cierto? Menos raíz de 3 es un valor. Bueno, tenemos que chequear que menos raíz de 3 efectivamente esté en... perdón, iba a decir algo que no tiene ningún sentido. El mínimo absoluto es menos raíz de 3, perdón, y ocurre en el punto menos 1. Entonces es menos raíz de 3 y ocurre en el punto, en el intervalo izquierdo, en el punto menos 1, coma, pues este valor, menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos sí, muy bien.
Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.